Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Siempre es una bendición cuando nos congregamos, nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias por acompañarnos. Todos son bienvenidos. Vamos a ir al tema de hoy. Vamos a tocar algunos puntos muy importantes. El tema lo considero de suma relevancia, ya que es una de las cosas que el Señor hizo con la finalidad de librarnos de la muerte eterna y darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que han creído en Él. Y vamos a hablar del nuevo pacto, ¿verdad? Y voy a comenzar a leer un poquito de lo que hemos visto. Mateo 26, verso 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aleluya, gracias Dios. Bien, cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias hoy en este momento, Señor, por tu presencia, por tu amor, por permitirnos caminar a través de tu palabra, Señor. Gracias, guárdanos a todos en el hueco de tu mano. Pelea nuestras batallas, líbranos del mal. No permitas que nada contrario a la voluntad tuya acontezca en nuestras vidas. Que podamos, Señor, glorificar y exaltar tu glorioso nombre hoy y siempre. Gracias por tu amor y gracias por permitirnos estar en tu presencia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Mateo entonces nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sí, claro, traemos a nuestra memoria el momento en el cual están haciendo referencia, aquel momento en el cual Jesús se sienta con sus discípulos. Judas Iscariote había salido para ir a entregar al Señor y pedirles el precio, ¿verdad? Que le pagaran el precio para entregarlo, y los demás están sentados a la mesa. Esas palabras o ese mensaje, después de haberse sentado, estar ahí, ¿verdad? Bueno, pues lo reciben, y entonces se levanta Judas Iscariote y se va. Muy bien. Hebreos 8, 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 10, versículo número 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice el Señor, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo número 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muy bien. Cuando Jesús establece ese nuevo pacto, ¿verdad? Y parte el pan y lo reparte para que todos coman de él. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero también, después de haber comido del pan, él saca la copa y vacía el vino, y en ese momento les dice: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Bebed de ella todos. Y entonces nos da, ¿verdad?, un mandamiento: haced esto, ¿verdad?, en memoria de mí. Así que cada vez que la decisión de tomar el pan y el vino se toma, pues entonces está uno recordando el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario con nosotros. Muchas gracias, Señor. El nuevo pacto es el fundamento de toda una vida espiritual. Es importante entender esto, ¿verdad? El nuevo pacto es el fundamento de toda vida espiritual. Y a este nuevo pacto se debe que nuestros pecados puedan ser perdonados. A este nuevo pacto se debe que nuestra conciencia pueda recobrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. A este nuevo pacto se debe que seamos capaces de obedecer a Dios, ¿verdad? A este nuevo pacto se debe que podamos hacer las cosas que a Él le agradan. Es imposible caminar esforzándonos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? En este nuevo pacto, y es a través de este pacto, el que podamos tener comunión directa con Dios. Es en este nuevo pacto que tenemos las promesas más excelentes, ¿verdad? Es a través de este nuevo pacto que podamos conocer con profundidad la intimidad con Dios, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía la sangre, ¿verdad?, del arrepentimiento de la gente, la ofrenda del pecado. Y en ese momento, claro, se establecía la comunicación con Dios y la bendición venía por un año, ¿verdad? Ahora podemos conocerle con profundidad, porque entramos a su presencia, porque ahora tenemos una relación con Él más profunda, porque ahora nos acercamos como un padre a un hijo. Ahora le decimos: Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando oramos de esta forma, cuando oramos de esta manera, con un entendimiento claro de la relación que tenemos con Él, sabemos que estamos en su presencia y estamos hablando cosas profundas al corazón, del corazón nuestro al corazón de Dios, ¿verdad? Es a través de este nuevo pacto, porque sin Él no tendríamos, ¿verdad?, seguridad de perdón. No estaríamos seguros de que Él nos perdona. Pero hoy es necesario que tú y yo entendamos: Dios nos ha perdonado por la sangre que Jesús derramó en la cruz, ¿verdad? Sin este nuevo pacto, no habría poder para obedecer a Dios y hacer su voluntad. No lo habría. El poder, la fuerza, ¿verdad? No es el pacto como la ley, no. La ley no estaba establecida en promesa. La promesa estaba, ¿verdad?, en el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí estaba la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Extraordinario el Padre de las luces, ¿verdad? El nuevo pacto entonces es el fundamento de toda vida espiritual.
Y los eternos propósitos de Dios se revelan en el nuevo pacto. Todos como cristianos debemos de conocer este pacto. La palabra manifiesta que desde Adán hasta Moisés reinó el pecado. Era la ley escrita en nuestro corazón, pero no podíamos, ¿verdad? No teníamos la autoridad o el poder para la obediencia. Fue hasta que el Señor, ¿verdad?, realmente vino al mundo y fue a la cruz del Calvario y Él derrotó y Él pagó el precio en la cruz. Así que, pues gracias a Dios por todo lo que Él hizo ahí en esa cruz. Es maravilloso cuando empezamos a observar las cosas que Él hizo. Gracias, Señor. Romanos capítulo 5, versículo 14 y versículo 21. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de la manera del que había de venir, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este periodo no se habían revelado los propósitos eternos de Dios. Pero cuando Dios dio la buena nueva a Abraham, estábamos vislumbrando por ahí, ¿verdad?, la gracia del Señor. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí se nos muestra parte de la sombra de la gracia. Sin embargo, la sustancia quedaba todavía invisible. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya, gracias. La ley por medio de Moisés fue dada, con toda la ley se introdujo, ¿verdad? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como añadidura, pues no se halló incluida en los designios eternos de Dios. Se añadió la ley. No estaba dentro del programa o no estaba dentro del plano, el proyecto que había, ¿verdad? Pero se añadió. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo capítulo 11, el versículo número 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que estamos conociendo, caminando a través de este proyecto que Dios tenía de traernos a través del nuevo pacto para eliminar los obstáculos que se levantaban o que se levantaron, ¿verdad?, que obstaculizaban el poder tener esa comunión con Dios, ¿verdad? El pecado era el grande estorbo. Por lo tanto, con Cristo llega la dispensación de la gracia, el nuevo pacto y la revelación del plan eterno de Dios. Ahora, si llegamos a saber algo concerniente al nuevo pacto, habremos hecho contacto con el más grande tesoro del universo. ¿Cuáles son los propósitos eternos de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de los pactos que Él está estableciendo, a través del pacto con Abraham, a través del nuevo pacto? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Bueno, pues los propósitos eternos de Dios se ven realmente claros ahora cuando conocemos el nuevo pacto, que Él quiere llegar al interior del hombre que Él creó. Él quiere llegar al interior del hombre que Él creó. Aleluya, gracias. Nos ama. Quiere hacer de nosotros su habitación. Quiere vivir junto con nosotros. Quiere caminar con nosotros. Quiere que cuando despertemos estemos en una comunicación profunda. Que realmente Él sea parte de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de lo más profundo de nuestro ser.
Y la segunda cosa es que Él quiere unirse con el hombre para que participe de su vida y su naturaleza divina. Él quiere compartir con nosotros su gloria, su naturaleza, ¿verdad? Su vida. Aleluya, gracias a Dios. Nos ama entrañablemente y lo amamos a Él. Ahora que vamos entendiendo el nuevo pacto, nos damos cuenta desde cuándo Dios nos ha llamado, desde cuándo Dios, desde que Él nos formó, desde que cuando Él llegaba al Edén y uno salía corriendo para recibirlo. Señor mío y Dios mío, bendito seas, Padre eterno. Gracias, qué bueno que estás aquí. Y en esa comunión, sentándonos para hablar con Él, ¿verdad? Pues nos encontrábamos. Y claro, el hombre podía hacerlo, ya que era un alma viviente. Santo es tu nombre, eterno Dios. Así es que Él quiere llegar al interior nuestro, ¿verdad? Y también unirse con el hombre para que participe de su vida y su naturaleza divina. Efesios 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la razón por la que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo puso en el Edén. Le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con esto le indicaba que debía comer del árbol de la vida. Aunque el hombre debía de tomar su propia decisión. En la Biblia encontramos que el árbol de la vida señala hacia Dios. Salmo 36, versículo número 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si el hombre comía su fruto, tendría vida y Dios estaría en él. La invitación era: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios lo dejó en el Edén. De todo árbol del huerto puedes comer. Indicándole o inclinando el corazón para que comiera del árbol de la vida. Si el hombre comía de ese fruto, tendría vida y Dios entraría en él. Este ha sido el deseo de siempre. Este ha sido el anhelo más profundo del corazón de Dios. Vivir en nosotros. Ahora el primer Adán fracasó. En vez de comer del árbol de la vida, comió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Verdad? De esta forma quedó apartado de Dios, que da la vida. Pero a pesar de que el primer Adán fue vencido, el segundo Adán, Primera de Corintios 15, 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. Cumplió con los designios de Dios.
Jesús de Nazaret, que es a la vez hombre y Dios, Dios y hombre. Él es el Verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El plan de Dios es entrar en la vida del hombre hasta llegarlo a convertir en la imagen de su Hijo. Ahora, si nosotros que somos gentiles nunca tuvimos el pacto antiguo, entonces, ¿cómo podremos tener el nuevo pacto? En Hebreos capítulo 8, verso 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El nuevo pacto vendrá solo después de aquellos días. Hebreos capítulo 8, verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Colocando así Jesús de esta forma, la iglesia de acuerdo al principio del nuevo pacto, para que se comunique y relacione con él de acuerdo con este pacto. Mateo 26, 28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Esa sangre que formó todo ese aparato circulatorio que estuvo desplazándose a través del aparato circulatorio, del sistema circulatorio. Y que esa sangre, al entrar Jesús en el cuerpo, esa sangre comenzó a recorrer todo esa longitud de venas, arterias, ¿verdad? Pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que la sangre que él tenía era pura, santa. Por eso él podía decir, ¿verdad?, que él era la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la sangre de todo el cuerpo, ¿verdad?, es la que da vida al cuerpo. Así que es esa sangre viva la que él ofreció en sacrificio por nosotros. Aleluya. Dios ha hecho varios pactos con el hombre. Los más notables son el pacto con Noé, el pacto con Abraham, con los israelitas al salir de Egipto, con David, otro con Israel en Moab y también otro en Horeb. Deuteronomio 29, verso 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Pero más allá de todos estos, hay un pacto que Dios estableció mediante el Señor Jesucristo, y este es el nuevo pacto. Y de todos estos, los más importantes son el pacto con Abraham y el nuevo pacto. El nuevo pacto sucede al pacto con Abraham a la vez que lo supera. Se nos expone en Gálatas capítulo número 3 que estos dos pactos se hallan en la misma línea de pensamiento, aunque el pacto con Abraham de la ley que Dios estableció con Israel se halla entre ambos. Aunque el pacto con Abraham de la ley que Dios estableció con Israel se halla entre ambos. Gálatas 3, 15 al 17. Hermanos, hablo en términos humanos.
Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, sino como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Romanos capítulo 5, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Solo el pacto con Abraham y el nuevo pacto fueron establecidos sobre una promesa y por tanto sobre el fundamento de la fe. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 7, versículo 9, 16 y 17. Y Hebreos capítulo 8, verso 6. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pertenecen al mismo sistema. Entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto se halla el pacto con la ley. Este es el primer pacto mencionado en Hebreos capítulo 8, el versículo número 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Verdad? Ese pacto antiguo abarca desde Éxodo 19, ¿verdad? Cuando Abraham colocó las mitades de los animales, de una cabra, de una oveja, de una res, la mitad, de 3 años, los animales, los sacrificó y los colocó ahí sobre el altar. Hasta la muerte de Jesús, desde Éxodo 19 hasta la muerte de Jesucristo. Las condiciones del pacto antiguo son recíprocas. Si los hijos guardan la ley, Dios los bendecirá. Pero si los hijos violan la ley, el Señor los castigará. Este es el pacto antiguo, pero hay uno antes del antiguo y es el de Dios con Abraham. Y el nuevo pacto es una continuación del pacto con Abraham, no del pacto antiguo. El primer pacto era defectuoso, Hebreos capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La ley realmente es santa, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es espiritual, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley es buena. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8.
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En cuanto a la función del primer pacto, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley no es de fe. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas capítulo 3, verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No es por fe. No hay promesa en ello. La ley exigía que hiciésemos el bien, pero no daba la vida y tampoco daba el poder para hacerlo. ¿Por qué no había eso en ella? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. De ahí que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En resumen, nada perfeccionó la ley. No se perfeccionó. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Así fue como el antiguo pacto fue hallado defectuoso. Romanos capítulo 7, verso 14, versículo 18. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo nos dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El nuevo pacto está fundado en una promesa mejor, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y no está escrito en tablas de piedra, sino sobre corazones de carne. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Con respecto al nuevo pacto, Dios pone sus leyes en la mente del hombre y las escribe en su corazón. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto nos enseña que Dios demanda cosas, pero también nos capacita para que hagamos su voluntad. Nos da vida y poder para hacer el bien, y Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos ayuda a conocer a Dios más íntimamente. Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Somos santificados por la sangre del pacto. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia, Es un mejor pacto, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es un pacto eterno, Hebreos 13:20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12, lo que contiene el pacto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, ¿verdad? Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este pasaje señala tres partes principales. Dios pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón. Dios entre nosotros, entra en nosotros. Al estar dentro de nosotros, esta ley nos capacita para conocer a Dios, sin necesidad de ser enseñados y por otros. En esto consiste el conocimiento interior de Dios. Dios será misericordioso con nuestras iniquidades y no se acordará más de sus pecados. En esto consiste el perdón de los pecados. Nuevo pacto nos purifica, nos da vida y poder y conocimiento interno. Así que, mi amado hermano, el Dios nuestro es un Dios poderoso, un Dios exaltado, un Dios omnipotente, un Dios que nos ama entrañablemente. Amén. Que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Gracias por estar aquí. Amén.